No está mi perro ahorita. Ya, está aquí. Ya. Saludos cordiales, ingeniero. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a hablar sobre el tema del movimiento del terreno superficial. Los integrantes de nuestro grupo son Bautista Guamán Eri, mi persona, Rodrigo Sánchez Jonathan, Mejía Chocano Susan, Tello Carrasco Jefferson, Ortiz Linares Jocelyn, Samán Vergara Joan Alexander, Rosano Banda de Carlos Mar y Burga Campos Leyer Fabricio. Bueno, ¿qué tenemos por movimiento del terreno superficial, no? Es la transposición o desplazamiento de grandes volúmenes de material rocoso o suelo pendiente abajo en forma cóncava e irregular. Las causas pueden ser la fuerza de gravedad, la influencia directa del agua o también por obra humana. Los factores naturales pueden incluir terremotos, deslizamientos de tierra, erosión y procesos de sedimentación. Por ejemplo, un terremoto puede causar que un suelo se agriete y se mueva, mientras que la erosión puede llevar a que partes del suelo se desgasten con el tiempo. Las actividades humanas como la minería, la construcción y la extracción de aguas subterráneas también pueden causar movimientos del terreno superficial. Por ejemplo, la extracción de minerales puede dejar grandes huecos que pueden causar hundimientos. Según el tipo de material, movimiento y mecanismo se dividen en varias partes. Existen varios procesos geológicos que pueden causar movimiento de terreno superficial. Entre ellos tenemos deslizamientos de tierra, erosión, sedimentación, actividad volcánica, glaciación y terremotos. Deslizamientos de tierra son movimientos de masas de roca, tierra o escombros que bajan por pendientes. Erosión es el desgaste de la superficie terrestre por acción del viento, agua o hielo. Sedimentación es el proceso contrario a la erosión. Actividad volcánica. Los volcanes pueden causar cambios drásticos debido a la lava y ceniza arrojada. Glaciación. Los glaciares, grandes masas de hielo en movimiento, pueden erosionar el terreno y depositar sedimentos. Los terremotos son movimientos de la corteza terrestre causados por la liberación de energía acumulada en las placas tectónicas. En el movimiento de masas tenemos dos deslizamientos, que son ruptura o desplazamiento de suelo o rocas de gran magnitud, de una vertiente, talud natural o artificial. En los tipos de deslizamientos tenemos el rotacional, que es cuando la superficie de rotura es de una superficie cóncava. También tenemos el deslizamiento traslacionado o planar, que cuando la superficie es un plano con una inclinación más o menos constante. El derrumbe. El derrumbe es un movimiento perceptible de una masa de suelo o roca de poca magnitud o volumen. Está pendiente debajo de un talud natural o ladera. ¿Qué es un talud natural? Son taludes formados por la naturaleza a lo largo de la historia geológica. No requieren de la intervención humana para formarse y se pueden establecer como consecuencia de los procesos erosivos y estos ocasionan la formación de acantilados. También resulta ser un poco complicado calcular su altura debido a lo irregulares que son. Entre los elementos que compone un talud está la altura, el pie, la cabeza o también llamada escarpe y la pendiente. Hundimientos. El hundimiento es el descenso o movimiento vertical de una porción de suelo o roca que se da a causa de los fenómenos kársticos, depresión de la napa freática o también debido a fenómenos de licuación de arenas o por una deficiente compactación diferencial. ¿Qué son los fenómenos kársticos? Son fenómenos de erosión, transporte y sedimentación. Estos son poco coherentes como las calizas, los yesos y las areniscas. ¿Qué es la napa freática o también llamada napa freática? Es la acumulación de agua subterránea que se encuentra a una escasa profundidad del nivel del suelo. También se le puede conocer como acuíferos superficiales y de estas napas la humanidad se alimenta a través de los pozos y las fuentes de agua. Mm, Los asentamientos. Los asentamientos de suelo son movimientos descendentes o deformaciones que ocurren en el terreno debido a la carga aplicada sobre él. Estos asentamientos pueden causar problemas estructurales o funcionales de las construcciones, como vemos en la imagen a la parte derecha. Existen diferentes tipos de asentamientos de suelo. Entre ellos se encuentran los asentamientos instantáneos, que ocurren simultáneamente en la carga debido a un aumento de tensiones totales en dicho suelo.
Es importante controlar los asentamientos en la construcción para evitar problemas a largo plazo. Los asentamientos excesivos pueden resultar en fisuras, agrietamientos o otras patologías en las estructuras. La solifluxión. La solifluxión es un proceso geometrológico que ocurre en el clima preclacial, aunque también pueden darse en otras regiones. Consiste en el desplazamiento lento y masivo de formaciones arcillosas u otros tipos de suelos sobre el permafrost, debido a su plasticidad y fluidez cuando absorben agua en grandes cantidades. Este movimiento se produce por la actividad de la gravedad y pueden afectar uniformemente todo el espesor del suelo en lugar de acumularse en áreas específicas. Tenemos la representación ilustrada en la imagen de la parte derecha. La reptación de suelos. Es el desplazamiento o movimiento gradual de capas de suelos o rocas de una pendiente. Este proceso ocurre debido a la influencia de la gravedad, la presencia de agua y la presión ejercida por el peso del suelo en las rocas superiores. La reptación puede ser un fenómeno lento y progresivo, o puede ocurrir de manera repentina en forma de desplazamiento de tierra. La reptación de los suelos también puede tener consecuencias significativas, como la deformación del terreno, la obstrucción de vías de agua, la destrucción de estructuras y la creación de peligros para las personas y en su entorno. Desprendimiento de rocas. Se refiere a la caída brusca y violenta de fragmentos de roca de diferentes tamaños. Estos fragmentos se separan de la masa principal y se desplazan de forma libre, dando saltos, rebotando y rodando debido a la pérdida de cohesión entre ellos. Este fenómeno ocurre principalmente en pendientes empinadas donde hay afloramiento rocoso muy fracturado y o debilitados por la meteorización. Flujos hídricos. Alud. Los aludes son fenómenos naturales que se desencadenan por la liberación repentina de hielo, nieve y rocas que se desplazan por una pendiente. Sus principales causas son la excesiva acumulación de nieve en la ladera de las montañas, la misma intervención humana por la práctica de ciertos deportes y la construcción de las estructuras en esas zonas, los cambios meteorológicos y los fuertes ruidos causados por temblores o vibraciones. Em, Los aluviones. Los aluviones son flujos de lodo, escombros y agua que se desplazan también rápidamente por una pendiente. Sus principales causas son las lluvias intensas, los desbordamientos de ríos, deslizamientos de la tierra, desprendimientos de glaciales y erupciones volcánicas. Entre los aluviones más conocidos están los ocurridos en Huaraz en 1943, un 13 de diciembre, el cual arrasó con la mitad del lugar. Otro también conocido es el que ocurrió en Yungay en 1970, un 31 de mayo, el cual surgió en base a un terremoto. En los huaicos inundaciones, es que los huaicos son flujos rápidos de aguas turbias, turbulentas, cargadas de un mezcla de gravas, bloques de roca y otros materiales que se desplazan pendiente abajo en forma irregular. Los huaicos son un tipo de movimiento de terreno superficial que son procesos de movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelos, rocas o ambos. Entre sus principales causas encontramos a la acumulación de materiales en el leso de la quebrada, márgenes de la quebrada con taludes inestables, una tala indiscriminada de árboles, carencias de protección vegetal y la fuerza de gravedad, la energía que permite el movimiento de las masas. In- Inundaciones. Las inundaciones son un tipo de movimiento del terreno superficial que se produce cuando el agua se acumula en una zona determinada
y supera la capacidad de absorción del suelo, provocando que se desplace y arrastre consigo materiales y sedimentos. Entre sus principales causas encontramos de que el agua puede acumularse rápidamente en las zonas bajas y provocar inundaciones. La humedad o la desecación, esto lleva a que pueden alterar la estructura del suelo, el aumento considerable del caudal de un río, sobrepasando el dimensionamiento de su cauce, una obstrucción del lecho y, y desviación de las aguas fuera de su curso normal, una acumulación periódica de materiales transportados por el río que eleva el nivel del cauce y una invasión de los terrenos dejados por el río, el leso antiguo, reduciendo su capacidad sin tener en cuenta los caudales